Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores de refugio. Nos encontramos viajando entre eventos especiales, asesinatos y sorpresas misteriosas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Bueno, pues tenemos aquí alguna noticia. Nos va a decir Alma la suya, algo que ver con las pirámides de Egipto. Sí, pues la noticia que hay ahora es un estudio que ha salido que demuestra, hay indicios de que conectadas con las 3 pirámides de Egipto hay un ramal hidráulico que podría explicar esa gran duda que teníamos hasta el momento de cómo los antiguos egipcios pudieron construir semejantes mastodontes con piedras tan gigantes, ¿no? Parece ser que estos conductos, estas acequias, por así decirlo, estos ramales de agua, pudieron transportar barcos que harían de auténticas autopistas fluviales que conectarían las 3 pirámides entre sí. Y de esta manera pues podrían haber acarreado estos bloques gigantescos, ¿vale? Y por eso es una noticia que está bastante interesante en este sentido. Y el descubrimiento se ha hecho por medio de fotografía satelital y poco más. Esa es la noticia. Estuve también viendo algunas teorías sobre esto hace no mucho, esta semana anterior. Y decían que podrían haber existido gigantes, pero gigantes humanos de verdad, o sea, lo que son humanos, pero enormes, de 5 metros de altura. Entonces se ve que algunos de los huesos que han encontrado de gigantes parece ser que corresponderían a esto, ¿no? No saben si era una especie de raza que se ha extinguido, pero parece ser que sí que existían. También está la teoría, dentro de lo que venimos tocando hace unos meses, de esto de la conferencia OVNI, que parece ser que los están ocultando, que los que encuentran, los que salen a la luz por arqueólogos o por cualquier otro evento, los ocultan a propósito, o los destruyen o los esconden en algún sitio. Entonces también, junto con esto, pues te ponían imágenes de estos gigantes transportando estas piedras gigantes de las pirámides y haciendo el Tetris, ¿no? Montándolas ellos. Entonces es curioso también la referencia, ¿no? A esto, los gigantes de las pirámides en estos dos temas. No creo que nos oculten nada, estás mintiendo. Siempre nos dicen la verdad y tú vas diciendo que nos ocultan cosas. Otra cosa que tenemos de noticia. Bueno, tenemos nosotros eventos esta semana. Para los que nos escuchéis en diferido ya habrá pasado. Vamos a estar en Cañellas, en la feria del pueblo que hacen, se llama Santa Llucia. Y bueno, va a haber un poquito de todo. Vamos a estar allí en los jardines del castillo que hay. Un castillo donde normalmente montan una representación de Harry Potter. Dentro del castillo, en cada sala, pues ponen algo característico, ¿no? La última vez pusieron la sala de las llaves voladoras, la casa de Hagrid. Bueno, van cambiando, ¿no? Cada año van poniendo la representación de Harry Potter y las salas pues las van modificando y van poniendo otras cosas diferentes. Está bastante bien. Aparte que habrán un montón de stands de lo típico, de comida, de productos de Navidad, y estaremos nosotros ahí con los libros. Y algo parecido va a ser la semana que viene, los días 6, 7 y 8 en Sant Boi, que es la feria, la fiesta de la Purísima. Y vamos a estar allí también con los libros, ¿no? Y es un poquito más de lo mismo. Un montón de stands de Navidad, de comida y cosas así. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la acción, entraremos en la cantina, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos del 60 aniversario de la muerte de Kennedy. Que bueno, ya veréis de las teorías y demás, pero nos vamos a desviar un poquito en el tema porque nos gustaría tocar también
pues algo que siempre tocamos en este podcast, cosas de ovnis y estas cositas. Y claro, y Final Fantasy, por supuesto. Final Fantasy, ¿no? Stargate. Está muy relacionado con Kennedy. 7. Final Fantasy 7. Exacto. Y bueno, se cumplen 60 años del asesinato del JFK, de John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos. Y este hecho tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, Estados Unidos, a las 12:30 p.m., hora estándar del centro de Estados Unidos, o las 18:30 UTC, ¿vale? Para que nos situemos todos. Pues Kennedy fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba con el coche, un Cadillac presidencial, en la plaza de Dilley, junto a su esposa. Kennedy fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado, y antes fueron Lincoln, James Abraham Garfield y William McKinley. Y también fue el octavo y último en morir en su cargo. También Kennedy, o sea, la verdad es que también nació en una fecha un tanto intempestiva, ¿no? Fue en mayo de 1917. Hay que tener en cuenta que esta fecha pues es crucial porque para aquel entonces todo el mundo, bueno, era una guerra mundial. Europa, también América estaba metida en el meollo de la cuestión. Entonces esto, pues bueno, ya nos dice que pues es una fecha bastante interesante. Kennedy además es un personaje, si me lo permitís decir, es un personaje que la verdad es que sufrió a lo largo de toda su vida. Su hermano mayor, tenía un hermano mayor que se llamaba Joe, y era el típico personaje que destacaba en todo. Era muy fuerte, era alto, todo lo que hacía era imbatible. Entonces, claro, si tienes a alguien así, pues no es de extrañar que el carácter de John JFK pues fuera pues un poco más retraído, tímido, mientras que su hermano mayor era el que siempre era extrovertido, siempre salía con una frase ingeniosa. Y claro, el hecho de, pues bueno, prácticamente siempre vives a la sombra. John FK siempre vivió a la sombra de su hermano, por todas estas razones que estoy diciendo. Además, hay que tener en cuenta que John FK pues tenía pues problemas de salud, otro hándicap que hay que añadir a su vida. Pero luego vemos por circunstancias del destino que John FK pues al final es un poco el que consigue un poco sus objetivos, porque Joe lamentablemente pues la muerte le llama, pues creo que fue en 1944, creo que más o menos fue por ahí, y claro, eso pues no sé si despejar el camino a John es la palabra adecuada, pero sí que es cierto que John mostró una voluntad de acero porque combatió contra su enfermedad, todas sus carencias, y poco a poco, gracias a diferentes instrucciones de cómo salir, cómo responder a los periodistas, cómo sonreír, cómo vencer esa timidez y mostrarse más abierto, pues gracias poco a poco consiguió alcanzar la famosa Casa Blanca. Toda la familia Kennedy era bastante rica, ¿no? Sí, rica, tenía bastante poder no tanto en la sombra, pero sí que tenía bastante influencia y bueno, y aquí ya nos vamos a las teorías conspirativas con el tema de que, claro, parte del asesinato de Illuminatis. Kennedy, sí, fue precisamente por esto, ¿no? Porque parece ser que John Kennedy que tenía unas ideas bastante diferentes para lo que era aquella época, y entonces parece ser que al poder oculto no le acababa de gustar los derroteros por los que quería llevar el gobierno o el país, ¿no? El JFK. Entonces parece ser que es una de las teorías por las que fue asesinado tanto JFK como después pues el hermano que también estaba intentando postular para la presidencia, y toda su familia, ¿no? Al final fue hundir a la familia entera para que no tuviesen ese poder que estaban ganando. Sí, la verdad es que es el apellido Kennedy
siempre se ha mencionado, ¿no? Que hay una maldición detrás de toda esa familia. Sin ir más lejos, pues bueno, empezamos con Joe, posiblemente fue un accidente aéreo, pero ya sabemos que hubo malas lenguas que alguien tuvo que ver, ¿no? Con su muerte. Joe también fue el primero, o sea, antes de su hermano, antes de John, en aspirar a la presidencia. Estaba muy interesado en alcanzar la cima. Por culpa de este accidente aéreo no pudo ser. Entonces John F.K. pues quiso continuar el camino de su hermano, quiso continuar lo que no pudo conseguir su hermano mayor, y es lo que tú dices, ¿no? Empezó a meterse en la vida política y poco a poco, un poco como posiblemente al principio nadie daría un euro por él, pero poco a poco, gracias a todas las instrucciones que le dieron, de hecho, sus notas mejoraron notablemente, sacaban matrículas, sobre todo en conocimientos económicos y conocimientos políticos, pues muy pronto se dieron cuenta de que John F.K. tenía muchísimo potencial. Y así fue como, a base de pico y pala, si me permitís la expresión quiero decir, pues empezó a escalar y a subir en la escala de poder. ¿Qué es lo que ocurre con el poder? Que pues eso, ya la familia Kennedy es cierto que antes de incluso aspirar a la familia política ya era muy rica, y es cierto que pues ya también había intervenido en la campaña electoral de Franklin D. Roosevelt, y eso también les había granjeado, pues les había colocado en una posición especial. Y pues poco a poco habían alcanzado mucho poder, y no es normal, o sea, perdón, no es de extrañar que hubiera celos por parte de otros miembros. Y de ahí pues salen todas esas teorías conspiratorias que tú acabas de mencionar, Víctor. Sí, sí. Entonces hay teorías conspiracionales, ¿vale? De fuerzas en las sombras que actuaron para acabar con él, ya sea por celos o por otras cosas. Pero también decís que su hermano y demás, o sea que también puede ser que estuvieran malditos. O sea, puede haber algo paranormal, no conspiratorio detrás de todo esto. Puede haber fácilmente una maldición detrás de ellas, porque sí que es cierto que los Kennedy, o sea, a ver, no todos, o sea, algunos salieron adelante, pero sí que es cierto que en todo lo que se refiere al siglo XX, pues muchos sucumbieron. De hecho, no sé si tiene parentesco, pero hay un escritor que también que tiene el apellido de Kennedy, y este escritor fue el quien escribió La Conjura de los Necios. Creo que se llama Ted Kennedy o Jules Kennedy, no me acuerdo muy bien, tengo que buscarlo para confirmarlo, pero este escritor pues no tuvo, solamente escribió este libro, no tuvo pues mucho éxito, y se quitó la vida. Luego resulta que lo que tiene la vida, ¿no? Que pues es lo que tienen las cosas, o las grandes ironías del destino. Ahora La Conjura de los Necios es un libro pues que podríamos decir que a todo el mundo le suena, forma parte de la cultura, y creo que fue 10 años más tarde o 20 años más tarde, pues pegó un gran bombazo, seguro pegó un gran boom, y el libro pues se consumió a grandes, o sea, alcanzó grandes cifras, un poco como lo de Van Gogh. Van Gogh murió muy pobre, pero ahora sus cuadros son de los más caros de toda la historia. Pues sucedió algo parecido. La madre puso mucho empeño en que se vendiera el libro, y detrás de mucho insistir, pues al final La Conjura de los Necios podremos decir que alcanzó siendo de los libros más vendidos de todo el mundo. Aquí en el chat nos dice Bonamanía, he leído algo que se presenta un familiar suyo a la presidencia del país en el 2024. Si hay alguna teoría, ya cuando entró Biden, querían presentar para esas elecciones al hermano perdido, al hermano que supuestamente murió, según dicen, no murió, y lo tienen por ahí escondido, ¿no? Entonces querían pues volver a traer toda esa histeria Kennedy y volver a hacer todo el marketing con el apellido Kennedy, con uno de los originales, para volver a presidir, ¿no? Entonces ya estuvieron diciéndolo para cuando entró Biden. Entonces no sé si están otra vez con lo mismo para este 2024, o es que están volviendo a hacer este marketing pero con otro familiar que no sea el supuesto hermano que no llegó a morir. No sé, eso no lo he visto yo. No he llegado a enterarme.
No sé si tú, Ana Manía, tienes alguna información de eso. ¿El hermano con qué edad supuestamente murió? Porque esto ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, El ya tendría una hermano, edad más los 60 años de que han pasado. O no sé yo, ¿eh? Es que han a ver, pasado, es que han pasado 60 años. O sea, sí, Sí, sí. sí. una persona que en aquel entonces tuviese 40 ya tendría 100. Y es Pues que en el sí. mejor de los casos que fuese el chavalín cuando supuestamente murió, que tuviese 20 más lo que pasó. Es que da igual, es que de 80 años una persona oculta y ahora lo sacan para presidir. Vamos, todo me parece más fake imposible. Bueno, No sería raro. O sea, han habido presidentes muy viejos. Sí, pero no que Sí, están pero no que han estado 80 años desaparecidos y dándose por muertos. No, pero sería un bombazo. Seguro que ganaría las elecciones, solo por el bombazo de... Oh, está vivo. La resurrección. esto es un poco como las teorías que hay de tantos famosos que han muerto y se supone que no han muerto, que salen como, por ejemplo, de Michael Jackson se decía que no está muerto, sino que está viviendo en no sé qué isla y lleva desde, no me acuerdo el año que murió, pues que lleva vivo, ¿no? Y así hay bastantes que hay teorías por ahí que dicen que no, que fingieron su muerte. Amy Winehouse fue otra, ¿vale? A ver, porque esos son alienígenas dentro de cuerpos de humanos y como no pueden morir porque viven más años que nosotros, tienen que fingir su muerte y ocultarlos ya en otra isla o se vuelven a sus naves o a sus lugares de origen. No pueden morir, entonces tienen que fingir su muerte. En verdad no son humanos. aquí entramos como lo de Men in Black, ¿no? Que toda la humanidad, todos creen que está todo perfectamente colocadito y ordenado, pero los alienígenas están entre nosotros. De todas formas, el hermano, ¿cuál de todos? O sea, porque si estamos hablando de Robert Kennedy, que es ese supuestamente murió en 1968. Creo que fue el 6 de junio. No sé si te refieres a ese, Víctor. Pues no te sé decir el nombre, porque esto fue hace ya 4 o 5 años y no he vuelto a ver nada de noticias sobre eso, pero ya O sea, podría ser, ¿eh? O sea, Robert Francis Kennedy, que era el tercero en línea, este también iba por ese camino, ¿no? De hecho, hay que decir que este era fiscal, o sea, ya, también un puesto muy relevante. Y claro, cuando vio que su hermano también había sido asesinado, también probó suerte en la política para continuar la labor de sus dos hermanos, por así decirlo, pero también se ve que también a él lo asesinaron. Entonces, pues bueno, la tarea sigue estando ahí. Yo no sé si, yo sinceramente creo que si se trata de este hermano del que estamos hablando, creo que no puede seguir vivo. O sea, es imposible. La agencia que realiza esto, la agencia que está detrás de los asesinatos, no comete errores, no comete este tipo de errores. Lo tienen todo muy, muy calculado. Que Ya si no podría fue, ser, sí. no fue un asesinato, insisto. ¿Y si está vivo después de 80 o 100 años? ¿Te imaginas? O lo han congelado como a Sí, Disney. a Walt Disney, no te Claro, estaba fastidies. junto a Walt Disney, se ha estropeado la cámara y han dicho, ¿qué hacemos? Pues presentarla a presidente. Que seguro que ganamos. Sí, mira, no me hables de Disney ni de porque últimamente la compañía, a ver, o sea, es cierto que hace películas buenas, pero la saga de Star Wars se la han cargado, o sea, no me hables mucho de ellos, ¿eh? En fin, se han cargado una buena saga, las tres últimas películas. Luego es cierto que, a ver, que han sobrevivido muchos, o sea, bueno, ahora creo que está Bobby Kennedy, pero de estos ya me pierdo bastante, o sea, realmente de donde sí que he buscado más información es sobre el misterioso asesinato del personaje que nos ocupa hoy, que hubo más de dos tiradores, o sea, todo el mundo de que, o sea, ya sabemos que Oswald estuvo involucrado y hay gente que aventura que hubo otro tirador, pero realmente hay otra tercera teoría y es que en realidad hubo más de dos tiradores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Bueno, de hecho hay muchas teorías, hay como 10 teorías por ahí oscilando del asesinato de Kennedy, ¿no? O sea, en principio esos, hay 3 o 4 tiros que se hicieron. No fue el primero el que lo mató. Justo, el primero fue una bala perdida, fue que alguien, o sea, no sabemos si fue Oswald
que falló, probablemente fuera Oswald, y la verdad es que pues todo el mundo creyó que fue un petardo. Solamente algunos, claro, que solamente unos pocos parece ser, se dan cuenta de que aquello no fue un petardo, pero claro, el segundo disparo fue directamente a Kennedy y es el que le atraviesa la garganta. Y ya el tercero es el que da el golpe de gracia, por así decirlo, y es el que pues coge, atraviesa la cabeza y lo mata de manera definitiva. Sí, mira, ahí hubieron o hay 3 investigaciones oficiales que concluyeron que Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén, fue el asesino. Y una de las investigaciones, concluyó que Oswald actuó solo. Y otra de ellas sugirió que actuó al menos con otra persona más. El asesinato todavía está sujeto a especulaciones y es de origen de un gran número de teorías conspirativas. Entonces, también dicen que habían 3 tiradores. Luego, también es muy raro el hecho de que Oswald pues lo hiciese solo, porque también después lo detuvieron y cuando lo estaban trasladando lo mataron. Se ve que era un mafioso, por lo que decían, el que mató a Oswald. Entonces es un poco raro todo. También está la teoría de que fueron los de la propia CIA los que organizaron el asesinato porque querían poner a Johnson, que era el vicepresidente del momento, como presidente, porque las ideas que tenía Kennedy no eran del agrado del gobierno, lo que decía antes, ¿no? Del gobierno de la sombra. Entonces parece ser que querían poner a Johnson. Una de las cosas también que no les acaba de gustar es que fuese tan carismático Kennedy, porque a pesar de que igual podían detenerlo de alguna otra manera, al ser tan carismático, pues sería más difícil incidir en sus decisiones. En cambio, con Johnson, que no era nada carismático, era todo lo contrario, parecía un candidato mejor para llevar el gobierno por los derroteros que quería el gobierno en la sombra, ¿no? Sí, no, claro, los gobiernos en la sombra quieren a alguien al que puedan manipular fácilmente, si no, no les sirve de nada tenerlo ahí. Luego Johnson creo que acabó la legislatura de Kennedy y después estuvo en la siguiente elegido. Sí. Lo que pasa es que Johnson luego ya sabemos que renunció. Bueno, es el único presidente que renunció el puesto de presidente. Entonces, pues bueno, eso quiere decir que al final todo el mundo estaba un poco contra él, ¿no? O sea, también un poco quizás la opinión pública, quiero decir. Y dentro de lo que es la teoría conspirativa, también se dice que una cosa bastante extraña, ¿no? Que había un personaje que era un policía que se llamaba J.D. Tippit, que se parecía mucho a Kennedy físicamente, ¿no? Entonces se comenta que ese mismo día este policía fue asesinado también con la idea de confundir a los investigadores, que se realizase la autopsia sobre su cuerpo, súper parecido al de Kennedy, y de esta manera confundir a los investigadores que estaban llevando el caso, ¿vale? Esta es una de las teorías que hay por ahí. Y ese estaba en la escena, eso no lo sabía yo. ¿Este policía estaba en la escena? Se supone que fue asesinado aparte. Era un tío que tenía mucho parecido físico, entonces les venía bien por ese sentido para el tema de fotos, el tema de llegar a unas conclusiones muy diferentes a las conclusiones que los conspiradores X que fueran llegaran a las que ellos querían. Esta es una de las teorías que hay por ahí. Sí, bueno, aparte de teorías, están después todas las películas, series que han hecho sobre el tema o que han utilizado la figura de JFK para añadir, ¿no?, en su contenido. Aquí Gabrielus, por ejemplo, nos dice en el chat, en la película de Watchmen, basada en el maravilloso cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, el que asesina a JFK es el comediante. Dice que él apoya esa teoría.
Entonces, Sí. dentro de todas las películas que hay, claro, ahí encontraremos teorías de todo tipo de todo. Entre la teoría de que fue la propia CIA, que creo que es la que está protagonizada por Kevin Costner, que el título es JFK, no recuerdo el nombre entero, y creo que van por ahí los tiros de esa película, que culpa un poco a la inteligencia americana. La verdad es que, o sea, es la muerte esta de, ¿cómo se llama? De Watchmen, o sea, plantea, de hecho, coincide con otra teoría que habla del asesinato, porque, claro, la cabeza de Kennedy en un momento dado, en vez de si hubiera sido, si el disparo hubiera sido por detrás, la cabeza hubiera ido hacia adelante, pero en un momento se ve en la grabación clarísimamente que la cabeza de Kennedy al recibir un impacto se inclina hacia atrás, de tal manera que cualquiera podría sugerir que el disparo viene de delante y ese es el disparo que lo mata, de tal manera que a lo mejor el tirador no estaba en el edificio, como muchos suponen, sino que podría estar en ese pequeño descampado en el que precisamente se encuentra el comediante y con el que con un francotirador lo tiene todo despejado para ejecutar al presidente. Y esa teoría, aunque es cierto que luego diferentes investigadores realizan autopsia y verifican que el tiro viene detrás, pues no acaba de coincidir con las grabaciones. Porque ya la cabeza, o sea, lo que dice la cabeza de Kennedy es que sucedió al contrario. Sin embargo, los expertos dicen que realmente todos los disparos vienen de atrás. También hay otra teoría que hay un tirador en una verja, una valla que hay en un lateral y que además, no sé si entiendo que fue a posteriori, ¿no? Que pintaron en la valla, pues eso, pusieron un JFK y un rifle francotirador dibujado en la propia valla, ¿no? Desde donde se supone que hicieron el tiro. Es bastante raro. Ujú. Luego también está la teoría de la bala mágica, Sí, bueno, que es eso, joder, en vez es increíble. de varios tiradores, pues es una que parece ser que estaba viva y hizo lo que quiso, ¿no? Por ahí. Como la Sí. película de, o no, ¿cómo se llama? La de darle un efecto a la bala. Que pegaban un Sí, disparo y la bala curvaba y hacía efectos raros. Era una- sí. Pero estaba bastante mermado eso, ¿eh? No, el efecto no era tan gigante. Bah, no, pero Creo que se joder. llamaba Wanted, creo, que sale Angelina Jolie, ¿no? Y que estos tíos, pues claro, podían que su corazón latía a 1000 kilómetros, bueno, latía a 1000 pulsaciones por minuto, y claro, que sus sentidos se desarrollaban un montón, ¿no? Sí, es horrible, pero a lo mejor de ahí sacaron la idea del efecto de la bala contra Kennedy. Pero vamos, que pocas, pocas historias de policía habéis leído y visto y tal. Es el mayordomo, siempre, ¿eh? El mayordomo o un amante enfadado. No creo que el mayordomo fuera el asesino de Kennedy, ¿eh? O sea, también te digo. Bueno, A ver, que si al final resultara que fuera el mayordomo de la Casa Blanca, es que vamos, sería para pegarse un tiro en la cabeza, también te digo. O sea, me sorprendería mucho. Yo creo que, mira, desde mi punto de vista, ahí al Oswald, le tenían seleccionado como cabeza de turco desde el primer momento. Entonces, Oswald solamente iba ahí a hacer el paripé. Le dieron además un rifle que era imposible que acertara porque era un rifle antiguo. Entonces, alguien disparó desde el edificio, o más bien dos personas dispararon. Una fue Oswald, que fue el responsable de la bala perdida. El segundo disparo lo acometió el segundo tirador. Y el tercero fue el que dices tú, el que fue ejecutado desde la valla. Y ese fue el tiro de gracia. O sea que en total hubieron tres tiradores. Uno fue Oswald, que ese fue el que falló, el que se reeleccionaron como cabeza de turco. El segundo fue el que atraviesa la garganta y es el que es la bala mágica o la bala perdida. Y el tercero podemos llamarlo el comediante, porque en honor a la película de Watchmen, que es el que estaba en ese pequeño descampado al lado de una valla y que tenía una visión perfecta para acabar con Kennedy.
Bueno, luego también tenemos un poco cómo fue el mandato de Kennedy, en qué tiempo. Lo tuvo durante un tiempo, digamos, turbulento, ya sea por las tensiones con Rusia y todo lo que había por la época. Y con ello vino también todo lo que es la agencia espacial con la NASA para el viaje a la Luna, ¿no? Todo el programa Apolo, todo esto vino gracias a John Fitzgerald Kennedy, que lo propuso. Y bueno, y todo esto vino, según dicen, porque se detectó que un ovni se estrelló en la Luna y necesitaban asegurarse de que Estados Unidos llegara a ella antes de que los rusos lo hicieran. Por desgracia para él y bueno, y para todos, desafortunadamente no pudo conocer el final, ¿no?, de este proyecto que él mismo propuso. Después te dice que vio bastantes avistamientos, o por lo menos uno, ¿no?, que iba con un barco con su mujer y con algunos miembros del gabinete. Parece ser que todos lo vieron, pero él dijo que nadie dijese nada de lo que estaban viendo. O sea, parece ser que algo sabía o algo pasaba para que todos reaccionaran sorpresivamente, excepto él, que más cauto dijo que nadie dijese nada sobre el tema porque entendemos que pasaba algo, ¿no? O algo sabría que el resto no. Bueno, porque se solía silenciar mucho esas cosas en aquel entonces, o se les tachaba de locos, entonces que viniese de boca de gente cercana a lo que vendría siendo la presidencia no sería muy bueno. Luego también, por ejemplo, esa es otra teoría, ¿no? La que tú has dicho, puede ser que en aquel momento él quisiera comunicar algún tipo de archivos relacionados con extraterrestres, pero o desobedeció a una autoridad suprema o no, y por esa razón se lo cargaron. Entonces, la verdad es que esa es otra teoría que se menciona a veces, ¿no? Porque ahora es cierto que cada vez se van desclasificando más archivos, pero sí que es cierto que en aquel momento a lo mejor el mundo no estaba preparado y pues no sé, ¿cómo se llama este consejo interestelar que tú dices a veces, Víctor? Organización de... Los de los extraterrestres. Sí, justo esa. Confederación Confederación, sí, Galáctica. sí, Confederación Galáctica, pues puede ser que pues él quisiera dar datos antes de lo previsto y tal vez la Confederación actuó. Eso, de momento no lo sabremos. Puede que de aquí poco sí. Con esto lo del Congreso, que están desvelando cosas. Bueno, cuando Donald Trump se ordenó que liberaran 3.600 documentos clasificados sobre este tema, sobre el tema de JFK, del asesinato. Ujú. Sí, y sí. parece ser que aún hay 4.400 documentos clasificados, que en principio Biden dijo que los iba a desclasificar. A ver si al final sucede y llegamos a alguna conclusión. Luego, otra cosa que será curioso ver es porque, claro, ya han hecho películas sobre teorías del asesinato de JFK. ¿Qué pasará cuando desclasifiquen todo y haya algo más claro? ¿Volverán a hacer las películas ya con esta nueva información? O a lo mejor alguna ya ha acertado y ya la película está perfecta porque cogieron la teoría o la situación exacta de lo que ocurrió y se lleva hasta un premio. Sí. Hombre, vamos, que no te queda la menor duda. Mira, por ejemplo, otra película en la que también se menciona mucho, o que lo mencionan de pasada, el asesinato de Kennedy precisamente es con X-Men, Días del Futuro Pasado. Ahí parece ser que Magneto tuvo algo que ver con la muerte de Kennedy. Luego resulta que Magneto nada más lejos de la realidad. Magneto lo que quería era salvar a Kennedy, pero le detuvieron antes de que pudiera hacerlo. Entonces, de ahí que la bala mágica, ¿no? Kennedy, la trayectoria de esa bala es posiblemente la más extraña de todas. Y ese efecto, pues aquí se acogen al poder de Magneto, el poder de controlar todo tipo de metales. Y lo que viene a decir es que Magneto se dio cuenta de que iban a matar a Kennedy porque Kennedy era precisamente también un mutante, trató de salvarle, pero de alguna manera también se dieron cuenta de que Magneto estaba ahí.
neutralizaron a Magneto y la bala pues te describió ese giro tan extraño. O sea, que después de decir que alguna película ha acertado la teoría real, a ti tú dices la de Magneto. O sea, tú eres fiel creyente de que fue Magneto No. el que lo intentó. Esa es la verdadera, ¿no? No, yo no digo esa teoría. Ya te digo yo que, vamos, la de Magneto, o sea, además no, esa teoría carece de sentido, porque como es, o sea, va todo muy atropellado. Oh, Magneto se da cuenta de que van a asesinar a Kennedy y de repente también la contrainteligencia descubre a Magneto, le detiene justo en el momento en que le va a salvar, la bala vuelve a recuperar su trayectoria. No tiene sentido Gabrielius esa... está contigo. No, ahora ya no, porque si Gabriel se está apoyando que era la película con el premio y Jaime ahora dice que no, que no, entonces ahora ya no está con él, ¿no? Bueno, la teoría que está diciendo Jaime está con él, que es la de Magneto. Otra película en la que sale JFK, el personaje, es una que me gusta mucho, que es Forrest Gump. Hombre, Cuando es está verdad. ahí en la Casa Blanca, que lo llevan al equipo de... No recuerdo si con JFK era con el de ping-pong o a él, no me acuerdo. El caso es que cuando ya le toca a él saludarle, le dice que tiene pipi y tiene que irse al lavabo. Es muy gracioso. Es muy grande. Forrest Gump. Otro gran personaje. Otra película en la que sale nombrado, si os acordáis, es En La Roca. ¿Os acordáis? Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Película, cuando ya se han escapado y tal, le deja al protagonista, como no me acuerdo cómo se llama el El actor. micropunto. Sí, El micropunto, que ahí tiene toda una información, información confidencial, todo tipo de informaciones, y una de ellas es el asesino de Kennedy. mató de verdad a Kennedy. Sí, es curioso. Nada, y a ver, yo creo que, a ver, ahí estaría todo el mundo implicado, ¿eh? O sea, estaría el MI6, el MI5, el FBI, la CIA, también probablemente los mafiosos. O sea, hicieron ahí un pacto a lo bestia todo el mundo Y y dispararon 3 veces. Hombre, Todos esos grupos y solo 3 tiradores. bueno, Hay o varios sea... casos de recursos, no pasa nada. Oye, estaban en una mala época y a lo mejor Kennedy no les daba fondos suficientes y dijeron, pues con los pocos que tenemos te matamos. Bueno, fíjate tú con Rasputín, ¿eh? O sea, todo el mundo quería encargárselo y es que, perdóname que te diga, ¿eh? Mira que son malos, ¿eh? Cogen, primero le tratamos de envenenar, no da resultado. Y luego ya hasta las narices ya le llaman, le tienen que llamar a un sitio y le matan a disparo limpio. O sea, de esto que ahí creo que, o sea, le acribillaron a tiros, al Rasputín. O sea, no sé cuántas veces le dispararon, pero es de esto que dices, mata, remata y vuelvo a disparar por si las moscas, para que el monje no se levante. O sea, que no me sorprendería en absoluto de que fueran ahí 3 tiradores, porque realmente, o sea, o sea, lo tenían todo perfectamente armado. Sabían lo que iban a hacer. O sea, tenían incluso seleccionado al cabeza de turco, que era que era el Oswald, y 2 tiradores. Dos tiradores verdaderos. El tercero, Oswald, pues estaba ahí solamente para hacer el paripé. Y la cuestión aquí es que eran tiradores pues muy especializados, o sea, porque solamente hay que ver los disparos. Fijaros solamente en este dato. Los disparos se cometen de una forma en la que las trayectorias o en la manera en que apuntan los tiradores no eran tiros muy sencillos, porque lo lógico hubiera sido que el edificio del que disparan, pues lo lógico hubiera sido disparar a Kennedy cuando el coche va dirigiéndose al edificio. Porque en ese es un tiro muy, muy bueno, porque incluso los tiradores más mediocres pueden matarlo, o sea, pues tienen buena puntería, porque el objetivo viene de frente. Pero a lo mejor, pues no dispararon porque no querían darle algo, cosa que no sirve de nada, porque al final la bala perdida acaba dándole, o sea que es cojonudo. Si el objetivo era no dar al gobernador, porque al final acaban dándole con esa bala perdida, o sea, bala perdida. Así que tócate las narices. Entonces, el coche gira y sigue la carretera, y ahí el disparo es más complicado.
Y por lo tanto es un poco extraño, ¿no? Porque si hubieran querido matar a Kennedy desde el primer momento, ¿por qué esperar tanto tiempo? A lo mejor, ¿qué pasa? Estaban en el baño y dijeron, ostras, que se me va el coche, me subo la bragueta a toda pastilla, cojo el rifle y lo disparo. No sé, no tiene mucho sentido ese aspecto, pero yo qué sé, quizás ya sabemos que algunos humanos se ponen las cosas más complicadas de lo que ya son. Aquí una manía dice, por lo cual Oswald no podría ser, porque tenía nota malísima cuando estuvo en el ejército, supongo que se refiere a lo de disparar. Claro. Pero ¿y si realmente solo querían asustarlo y no darle, y en verdad por su mala puntería le dio? No puede Es ser. una nueva teoría que ha surgido de Dani, o sea... Sí. Y es un ups, se me ha ido de las manos. Ya, pero es que, o sea, entonces el primer disparo, o sea que no tiene sentido, porque la pausa que hay entre el primer y el segundo disparo es muy poca, y teniendo en cuenta lo que es Oswald, o sea, no podría haber recargado, o sea, quiero decir que posible puede ser, pero me cuesta mucho creerlo, porque es que el tío tenía que tener una mentalidad muy fría y los músculos perfectamente entrenados para coger, uy, he fallado, recargo a toda pastilla, vuelvo a enfocar y disparo. O sea, además el arma que te llevaba Oswald no estaba preparada para tener tan pronto como se moviera, el fallo estaba casi asegurado, y mucho más aún con la mala puntería que tenía Oswald. Por lo tanto, tenía que haber metido otro implicado. Tenía que estar otro tipo implicado, obviamente con un arma mucho mejor. Una entidad, una fuerza en las sombras que manipulaba a los presidentes y este les estorbaba y luego se lo quitaron de en medio. El hecho de que hayan dejado de actuar es porque ha desaparecido o porque ya están contentos como están haciendo las cosas los que hay ahora y seguimos manipulados. Aquí hay muchas otras teorías en juego y se nos podría alargar mucho. Mucho. Muchísimo. Demasiado. Así que, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros a una de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escucháis en diferido, podéis venir al directo que hacemos cada semana, todos los viernes a las 7 de la tarde en Twitch, 7 hora española. El canal es saga-galdin, donde grabamos el episodio y tenéis el chat en directo para que nos comentéis cositas. Luego tenéis el servidor de Discord, que es Saga Galdin, y lo tenéis también el link en el chat. Luego tenéis nuestro email, que es refugioelaventurero@gmail.com, donde enviar los relatos que ya hemos dicho varias veces, sobre todo que sean de temática fantástica, ciencia ficción o terror. Y bueno, intentaremos montar un episodio con los relatos que nos enviéis. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por seguir las pistas con nosotros de este misterioso caso y seguiremos investigando.